A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios que hoy terminamos el libro número 3, el año de popularidad. Y entonces ya estamos prácticamente a mitad del curso. Entonces, hermanos, lo que nos queda es seguir adelante, disponernos y que Dios nos ayude. Entramos acá a la clase 9, la última clase de este libro de 9B. 9b. Ok, comenzamos la clase de las parábolas en Mateo capítulo 13. Pero antes vamos a un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, porque quiero que nos quede fresco a todos. Vamos a compartir acá. Si leemos esto, ¿verdad? Entonces, Sí. una parábola. ¿Quién me lo lee? ¿Quién me lo lee? Es un ejemplo o ilustración tomado de la vida diaria y enseña una verdad espiritual. Ajá, es un ejemplo o ilustración De la vida tomado diaria. de la vida diaria. Fíjese que el segundo renglón dice, es muy importante que en una parábola el ejemplo sea tomado de la vida diaria. Yo pregunto, ¿por qué es tan importante que sea tomado de la vida diaria el ejemplo? ¿Por qué? Para que lo puedan entender bien. Exacto, para que se sepa que estamos hablando. Ejemplo, lo que hacía el Señor, el sembrador, la red, la perla, el tesoro, la moneda que se perdió, o sea, todas eran cosas que la persona sabía de qué se estaba hablando. Imagínense usted que yo venga a ponerle una parábola, porque entre Neptuno y Plutón, la física cuántica dice que la primera ley de la termodinámica, que pastor, ¿qué está hablando usted? ¿Qué es lo que es esa? Hábleme de acá de habichuela, pollo y pan. Ok. Y café y pan. Exacto. Toda parábola tiene una sola verdad espiritual. Lo vamos a ver ahorita, que vamos a ver unas cuantas parábolas. O sea, una parábola no tiene dos enseñanzas. Ya le vamos a ver. ¿Cómo es que comienza la mayoría de las parábolas? El reino de los cielos es semejante a. Entonces, el reino de los cielos es semejante a, y echa el cuento de un vivir diario, de algo cotidiano, que enseña una verdad espiritual. Perfecto. Y acá no se debe hacer énfasis en los detalles, sino tomar el ejemplo como un todo. ¿Quién me explica eso? No se debe hacer énfasis en los detalles. Eso no quiere decir que no se va a hablar de los detalles, pero sino tomar el ejemplo como un todo. El ejemplo porque es una parábola. No enfocarse en una sola cosa, sino que cubra todo. Ajá, vamos porque bien. si no se va a desviar Ajá. de lo que se va a estar hablando. Ejemplo, en el caso de la parábola de la mujer que se le perdió una moneda. Si habla mucho de la moneda, pues se va a concentrar en la moneda. Ajá. Y el punto no es la moneda. Exactamente, el punto no es la moneda, el punto es que la mujer hizo todo para conseguir la moneda y el reino de los cielos es semejante a una mujer que tenía 10 monedas y perdió una. Y barrió y prendió la luz hasta que la encontró. Asimismo, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Asimismo, los ángeles del cielo se gozan cuando un pecador se arrepiente. Se da cuenta que el fin no es la moneda, el fin es qué pasó cuando la encontraron. Ok. Y vamos a ver un ejemplo. La parábola del sembrador. ¿Habían cuántos terrenos? 4. ¿Cuáles fueron o son? En los pedregales. Terreno con espinas, terreno bueno, terreno duro y terreno con pedregales. Ya me metieron un terreno que no había visto, terreno duro.
No, pero eso estaba en el libro. Perdón, pastor, entonces yo no leí el libro. No, yo estoy preguntando. Estamos hablando de terreno con espino, Ah, perdón. terreno con pedregales, terreno bueno Bueno. y otro con espino. Ay, me Espino. Ok, falta uno. lo que quiero decir, Pero el espino lo que tú dices. cuando usted ve la parábola, no se faja el Señor a explicar y el terreno bueno después que tú lo abonas, porque no tiene piedra, porque le pone esto, porque no, un terreno bueno y se acabó. O sea, no perdamos la visión, está explicando tanto los detalles. Ojo, no es que no se va a tomar en cuenta los detalles, lo que no se va a hacer es énfasis en los detalles. ¿Estamos de acuerdo? Perdóneme, pastor, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro, mi hermana. Sí, mira, puse terreno duro porque en la página 201 me dio esos 4. Terreno Bien. con espina, terreno bueno, terreno duro y terreno con pedregales. Bien, hermana, ya no hay problema. No vamos a pelear por eso, hermana. No, pero Pero que, ¿cuál es? me corría si es que estaba mal. No, el está duro bien. cuál es? El que está mal soy yo, hermana. No, Es página 197 que lo dice. Terreno duro, está pedregal. bien, está bien. No vamos a pelear por los terrenos. No es para pelear, es para que me corrija, Claro, pastor. Ok. Para que nos diga cuál es el terreno, si no es duro, cuál es. Ok, vamos entonces a ver la parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13:24. ¿Verdad? Porque ya habíamos visto la del sembrador. Parábola del trigo y la cizaña. ¿Quién la lee? El verso 24, 13:24, ¿quién lo lee, por favor? Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ok, párese ahí, hermana, por favor. Fíjate cómo arranca. El reino de los cielos es semejante. Entonces ya no podemos llegar a otra conclusión, sino que el ejemplo que nos van a dar es en relación al reino de los cielos. Síguenos. Sí. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizañas entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los regadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ok, lo que estábamos hablando al principio, ¿verdad? No podemos, el hombre sembró buena semilla, vino el enemigo y le sembró cizaña. Cuando brotaron la hierba, brotó el trigo y brotó la cizaña. El problema, hermano, entre el trigo y la cizaña es que se da cuenta quién es quién cuando madura. Mientras están verdes, no se sabe quién es trigo y quién es cizaña, sino cuando sale la espiga es que se diferencia. Pero no le vamos a dar explicaciones nosotros, vamos a ver el mismo Jesús. Brinquemos al verso 36, a ver qué explicación le da Jesús a la parábola del trigo y la cizaña. ¿Quién lee? Luego Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa. Sus discípulos le dijeron, por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. Jesús respondió, el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. Ajá, ahí vamos explicando.
Ajá. El Hijo del Hombre es el que sembró la buena semilla. 1. El campo es el mundo El campo es el mundo. 2. y la buena semilla representa a la gente del reino. Ajá. 3. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. Ujú. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Entonces, a nivel general de la parábola, no tenemos permiso de estar sacando gente del reino de Dios. A cuenta de que yo creo, pienso, me imagino que tú eres cizaña. Porque por pecado, hermano, levante la mano acá quien no ha pecado. Tú no has pecado, Jacob. Casi. Todos hemos pecado. Lo que pasa es que somos expertos en el pecado oculto, ¿sí o no? Bueno, Ahí no nos gana nadie. Ahí no nos gana nadie. Nosotros sabemos cómo pecar. Así tengamos cara de... Yo te lo digo que yo no fui. De ángeles. De ¿Entiendes? ángeles. Entonces, hermano, no tenemos la autoridad de sacar a nadie a cuenta de que nos parece que es cizaña. Está clara esa explicación y ¿quién dio la explicación? El jefe, Jesús, ¿verdad? Entonces, al final del siglo, hermano, al final de lo último, es que Dios va a mandar los ángeles y Él sabrá quién es para acá, quién es para la derecha, quién es para la izquierda, quién es para el granero y quién es para el fuego. ¿Qué nos quita eso nosotros de carga? Que no debemos estar nosotros buscando, imaginándonos o juzgando, metiéndonos en problemas. Este es cizaña. ¿Entiendes? Que es muy diferente, este cizañador hace otra cosa. ¿Entiendes? Ese es otra cosa que mete cizaña, pero ser cizaña, nosotros no debemos juzgar a nadie. Comentario hasta acá, pregunta. ¿Están de acuerdo con Jesús o no están de acuerdo? Claro. No, pero es que, hermana, decimos claro, pero en la práctica se ve todo lo contrario. Y no estoy hablando de los directivos, pastores, los líderes, estoy hablando que entre el mismo pueblo de Dios, entre mismas ovejas cornean para sacar a la gente, porque no es de mi grupo, no peca como yo peco, no, esos son boricuas y yo soy cubano, no, yo soy como tú, ¿entiendes? No, tenemos que tener cuidado con eso, hermano. Que nos guarde el Señor. amén, así. Porque nosotros tenemos un concepto extraño. Yo soy amigo de David y vamos para arriba y para abajo en la iglesia juntos. De repente David pecó, entonces yo le saco el cuerpo a David. Una cosa no tiene con la otra. David pecó fue con Dios, no conmigo. O sea, mi amistad no tiene que estar supeditada o dependiendo del comportamiento santo de nadie. Si somos amigos y se acabó. Claro. Yo me río porque el que anda con cojo al año coge. Entonces, hermano, sepamos, no debemos porque alguien pecó y lo hizo bien feo y la regó, sacarle el cuerpo al revés. Ahora es que necesita más una ayuda, un amigo, un consejo, un abrazo, ¿entiendes? Pero nos han enseñado al revés, una santidad media rara. Y le digo, si su santidad no le permite estar con borrachos, con ladrones, con mentirosos, con publicanos, con pecadores, con prostitutas, revise su santidad. Si su santidad no le permite reírse, bailar con su pareja, y lo voy a volver a repetir, bailar con su pareja, si su santidad no le permite echarse un chiste con su gente y reírse, revise su santidad, porque si alguien era alegre era el Señor Jesús. ¿Dónde hizo su primer milagro Jesús?
Una boda. En una en una boda. boda. ¿Cuál fue el primer milagro? Se acabaron los pasapalos. El agua en vino lo Ah, convirtió en una el boda. vino. Cuando Mateo se entregó, siguió al Señor, ¿qué fue lo que hizo Mateo? Una fiesta, una comida en su casa. Sí. Mira cómo dice, un gran banquete. Sí. Pecadores, publicanos ahí. Fíjate, Jesús eso no lo escandalizaba. Y la gente decía, este era que es un bebedor de vino y comelón. Entonces, si su santidad no le permite compartir con la gente, revise esa santidad, oye. Revísela. Es todo lo contrario. ¿Qué somos? ¿Luz de dónde? ¿Luz del templo o del mundo? No, del mundo. ¿Y qué se Luz del encuentra en el mundo. mundo? ¿Y qué se encuentra en el mundo? De todo. De todo lo malo, ¿entiendes? Entonces, mis hermanos, aprendamos lo que dice la palabra. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Ves? Y se lo dije a propósito, bailar para que se rompa la cabeza. Entonces, pero siempre será a la luz de la escritura que yo voy a enseñar. Seguimos, vamos con la otra. Pregunta del trigo y la cizaña. ¿Estamos bien? Bien. Muy clara tuvo ahí, muy buena. Ok, vamos para la otra parábola. Parábola de la semilla de mostaza. ¿Quién la lee? La semilla de mostaza. 4:31. 13:31, perdón, 13:31. Otra parábola les refiere diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Parece ahí, hermana. ¿Cómo comienza diciendo? ¿Cómo comienza El diciendo? reino de los cielos es semejante al... A ver, se da cuenta, es un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. El reino de los cielos es semejante a poner un ejemplo. Y entonces le pone la semilla de mostaza. ¿Será que la conocían para aquel entonces esa gente, lo que era la mostaza? Sí. Bueno, sí. Sí, pero un ejemplo del vivir diario. Sigue, hermana, por favor. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Ajá, este es un ejemplo. ¿Quién me podría explicar esa parábola? Sabiendo ya que es un ejemplo, que el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza, que es la más chiquita de todas las semillas, pero cuando crece se hace grande. Hermano, el árbol, anoté eso por ahí, el árbol de mostaza crece hasta 3,5 metros. ¿Sabes lo que es eso? 3,5 metros hasta el punto que las aves del cielo vienen y hacen nido en él. Entonces, ¿qué entiende usted ahora con eso? Que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, pero una vez que crece, se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y se hace nido en sus ramas. Eso tiene que ver con la fe, pastor, que no importa, que con un poco de fe que uno tenga, entonces eso va a dar fruto. Va creciendo, exacto. ¿Está viendo? Tan sencillo. No hay que salirnos de acá. No hay que empezar a hablar de los pájaros. ¿Entiendes? Y los pájaros para allá y las matas para acá y la semilla por acá. No, hermano, tan sencillo. Tan sencillo. ¿Qué otra parábola bien? ¿Alguna pregunta hasta acá de la parábola de la... Levadura. No, pero alguna pregunta de la mostaza? No, esa está bien. Bueno, a mí también clara. Ok. Eso que me gusta, que está clara. La viene la de la levadura. ¿Sabían los judíos lo que era la levadura? Sí. Otra parábola, la de la levadura. ¿Quién la lee? Verso 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Ajá, fíjate cómo comienza. El reino de los cielos es semejante a, ¿se da cuenta? Un ejemplo, a la levadura. Bueno, todos lo sabemos, el que trabaja con levadura, el que hace bizcocho, el que hace pan, de verdad, que echa un poquito,
a la harina y después eso crece y crece y crece. Así es el reino de los cielos. Comienza poquito y crece y crece y crece. Así es la mostaza que el reino de los cielos comienza pequeñito y por la fe crece y crece y crece. ¿Se da cuenta? Mira, ahora sí tiene sentido todas estas parábolas, ¿verdad? Sencillo. Seguimos. ¿Quién me lee el 34? El uso que Jesús hace de las parábolas. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Alguien que busque Salmo 78:2, que es lo que está citando Jesús. Fíjense acá, hermano, mientras usted busca Salmo 78:2 y me lo lee. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Abriré mi boca en proverbios. Ajá. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Ok, eso. ¿Por qué cosas escondidas desde tiempos antiguos? Porque lo está comparando con el reino de los cielos. ¿Ves? Y eso estaba escondido en el reino de los cielos. Entonces, hermano, fíjense que Jesús le hablaba a la gente por parábolas. ¿Y a quién le hablaba claro? A los discípulos. A sus discípulos. Entonces nos conviene a nosotros que ser discípulos de Jesús para que nos hable claro. Amén, sí. Amén. ¿Ves? Hermano, ¿yo puedo hablar por parábola? Claro que sí, pero el asunto es que busca usted hablar con parábola. Si quiere que lo entienda, no hable por parábola. ¿Ves? A menos que usted, como dicen los dominicanos, esté tirando puya. Así dicen los dominicanos, ¿verdad? Estás tirando puya. ¿Qué quiere decir eso, David? ¿Tú que eres dominicano? Indirecta, que le está mandando un mensaje. Indirectamente. Indirectamente. Y los cubanos también. Ajá. Los puertorriqueños. También. Tiran, no son flores. Pues son todos. Los venezolanos son puya, está tirando puya. Ajá. ¿Y qué hace la gente cuando entiende la puya? Se ofende. Bueno, depende de la puya. Depende de la Depende puya. de la puya, depende de quién tiró la puya. Este es para mí lo que uno dice. Casi Ok. siempre. Entonces Jesús hablaba en parábola, hermano, para que la gente escuchando no entendiera. Acuérdese que vimos la semana pasada que las parábolas eran como una ventana. Por un lado dejaba ver y por otro lado tapaba. Para los hijos de Dios, Dios les revela las cosas. Esa es la bendición que tenemos de ser hijos de Dios. Para la otra gente, no. Y hay momentos que usted le habla a la gente y no entienden. Y nosotros lo entendemos tan clarito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya Dios nos trata como sus hijos y nos revela todas las cosas. Vamos a la otra parábola porque ya explicamos la de la cizaña, que es el tesoro escondido. Verso 44. Antes que alguien lo lea, ¿quién me dice que es una parábola? Esto tiene que quedarle claro, mis hermanos, mañana en lo profundo de su corazón, de su alma y su espíritu. Una parábola es un ejemplo ilustrado tomado de la vida cotidiana y que enseña una verdad espiritual. Ajá. ¿Cuántas enseñanzas espirituales enseñan la parábola? 52. Una verdad espiritual, Una una verdad sola. Espiritual es una sola. Una sola verdad espiritual. Una verdad espiritual. Una sola. ¿Qué pasa con los detalles? Se pierde entonces. Se pierde la enseñanza. Sí, pero ¿se puede nombrar o no se puede nombrar? Sí, se puede. Se puede pero no enfocarse. Ah, exacto, no hace tanto énfasis en los detalles. Vamos a agarrar los detalles, podemos explicarlo, pero no hace énfasis porque hay que tomarla como un todo, ¿verdad? Como un todo, porque es un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo, entonces usted empieza a explicarlo. Sí, Ok, porque si entonces, se enfoca en una sola cosa, se desvía de la enseñanza. exacto, se desvía de la enseñanza. ¿Ves? Y vimos en la parábola del sembrador,
no se puso a explicar, no. Había espina y cuando la espina ahogó la palabra. Y el de los pedregales, cuando vino el sol, el calor de las piedras mató la semilla. ¿Ves? O sea, no se puede explicar y explicar y explicar porque pierdes el sentido del asunto. Pastor, lo que pasa, yo entiendo que cuando dice una sola verdad, también yo pienso, ¿cuál es la verdad que se quiere enseñar? Entonces, si dice una sola verdad, entonces, ¿cuál es la verdad? Y ese es el tema principal. Exacto, y es de acuerdo al ejemplo que están dando porque lo va a comparar con el reino de los cielos. Ejemplo, la semilla, la levadura, el ejemplo, la verdad es que el reino de los cielos comienza poquito y termina bastante, abundancia. La parábola de la semilla de mostaza, el ejemplo es que la semilla está chiquitica y después se hace un árbol grande que los pájaros vienen y hacen nido en ellos. Entonces, así es el reino de los cielos, que comienza poquito y después se expande a mucha gente. ¿Se da cuenta? Que el mismo ejemplo nos da la respuesta de cuál es la verdad espiritual, porque siempre es comparado con el reino de los cielos. Vamos a ver el tesoro escondido. ¿Quién lo lee? Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ajá. Vuelve a repetirse. Además, el reino de los cielos es semejante, fíjate, pone un ejemplo, a un tesoro escondido, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En el caso de nosotros, ¿cuál sería la enseñanza? Bueno, yo encontré este tesoro, es tan bueno, yo vendo todo lo que tengo, o sea, me quito todo lo que malo que pueda tener, pues porque yo quiero alcanzar ese tesoro. ¿Se da cuenta? Así es el reino de los cielos. ¿Qué no deja usted? ¿Qué no dejé yo por las cosas del Señor? Muchísimo, ¿verdad? Que éramos lo que hacíamos, lo dejamos por el tesoro de la vida eterna que está en el reino de los cielos. Ese es el ejemplo de esta parábola. ¿Cómo vamos? Ahora, usted y yo lo estamos entendiendo, pero la gente de aquel entonces, cuando la escuchaba, No entendí. Aire se quedaba. en el aire no se veíamos. Entonces, el tesoro escondido es el reino de los cielos. Exacto. Que va un hombre y lo encuentra en un campo. Y fíjate, no lo roba, sino que va, lo vuelve a esconder, vende todo lo que tiene Comprar el campo. para comprar eso. O sea, le pone más cariño, más interés al reino de los cielos. Entonces, todo lo que tiene lo deja aparte, lo desecha para alcanzar el reino de los cielos. Y eso ha ocurrido con todos nosotros, gracias a Dios, que dejamos lo que éramos antes, los vicios, las cosas, la mentira, la carnalidad, todas esas cosas las dejamos por el reino de los cielos. Que somos tentados a volver, esa es otra cosa, pero ya lo hemos dejado. ¿Vamos bien? Sí. ¿Se había fijado que en Mateo 13 hay ese pocote de parábola? ¿Se habían fijado? No. No, No. pero lo habíamos leído. Sí. Sí. Ahora, poquito a poco que estamos leyendo, nos estamos dando cuenta de estas bendiciones que hay ahí. La perla de gran precio, Yaneli, que no has leído hoy. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ajá. ¿Cómo comienza diciendo, hermano Denis? Lo mismo como el tesoro escondido, que vende todo por esa... Ajá, pero digo, lo que quiero es Además, el reino de los cielos, el reino de los es cielos. como un comerciante. Hermano, todas las parábolas llevan a una comparación con el reino de los cielos. Cuando usted oiga a quien sea hablando de una parábola y no esté llevando al reino de los cielos, ya usted sabe que se desvió del camino. ¿Sí o no? Sí. Si yo agarro una parábola, la que sea, la de la moneda perdida,
y agarro la moneda y termino hablando de diezmo. Te desviaste de la moneda. enseñanza. Y bien desviado, ¿sí o no? Cuando yo agarro la parábola del trigo y la cizaña, voy a hablar dominicano y cubano y puertorriqueño, y empiezo a predicar y empiezo a tirar puya. Porque hay gente de cizaña acá, gente que está oculta, gente que cree que Dios no lo conoce, cree que... Y empiezo a tirar todo, tú sabes, ¿no? Te desviaste de la enseñanza. Bien desviado, ¿se da cuenta? Pero la gente va a decir, amén, gloria a Dios, sí, por todo, por ahí, pichi, no sé qué va a decir. Habla, papá. Esas son las expresiones que yo oigo. Dios mío, y resulta que el carro va para allá para la derecha, y resulta que el aeropuerto está por la izquierda, se fue el avión y todo se perdió. La agarra, hermano. Ese es mi deseo, que usted aprenda de la escritura y a discernir cuando lo están haciendo bien y cuando no. Por muy dichos profundos que hablemos, si yo me jalo una hora y no cito ni un versículo bíblico o cito uno solo, algo está pasando, Dios mío. Mire, ¿qué es lo que recuerda el Espíritu Santo a uno? Según Jesús, cuando el Consolador, el Espíritu de verdad venga, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Lo dijo Jesús? Os guiará toda verdad. Ese es uno, pero hay otra. Recordará todas las cosas que yo Recordará todas las cosas que yo he dicho. Hermano, si usted y yo leyendo la Biblia regularmente, teniendo el Espíritu Santo, que está esa promesa que nos va a recordar, a veces no nos acordamos de nada, ¿sí o no? ¿Cuánto más vamos a recordar algo, por muy interesante que sea, que no te ve pasar en la Escritura? El Espíritu Santo no está obligado a recordarla. Pero si yo agarro un tema y lo ligo con la palabra y lo envuelvo y lo amaso, ahí sí, porque me voy a recordar el pasaje bíblico junto con la enseñanza que me dieron. La agarro ahora. No me digan que sí por salir del paso. ¿Me entiendes? Entonces cuando puedo hablar muy bonito, pero en 3 días se me va a olvidar todo, hermano. Y no voy a tener quien me la recuerde, porque Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, os recordará todas las cosas que les he hablado. Dios mío, entonces, ahí está la Y dice más también, pastor, porque dice también, no me acuerdo en qué versículo, dice, Él hablará a los que escucha de mí. Por eso, entonces, y es la palabra. Entonces, yo me cuido mucho en eso. Que la gente se acuerde lo que yo hablé, porque hablé la palabra y el Espíritu Santo está a favor de recordarnos la palabra todo. Usted quiere que se acuerde cuando usted predique, hable la palabra. Porque el Espíritu Santo nos lo va a recordar. Ok. ¿Estamos en dónde? La perla gran precio. La gran precio. Ajá. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. ¿Qué es un mercader? Un vendedor. Un vendedor, comerciante. Un comerciante que compra y vende. Pero este era un mercader específico de perlas. ¿Verdad? Entonces un mercader que encontró una buena perla, que habiendo una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Sabía el valor, ¿verdad? Eso es nosotros con el reino de los cielos. Sabemos el valor que tenemos, vamos a ponerle cariño, vamos a quitarnos todo lo que tengamos que quitarnos, porque esa perla preciosa, que es el reino de los cielos, la tenemos que agarrar para nosotros. Cuando usted lee estas palabras así, tan bonitas son, y tienen sentido, y enseñan y edifican. Ajá, la 47. ¿Quién no ha leído? Ya voy yo, pastor. Ajá. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Parecida a la otra parábola, ¿verdad? De la cizaña.
Igualito, hermano, el reino de los cielos, ¿verdad? Es como una red que se tira al mar. Los que saben de pesca, saben que una red agarra de todo. Pescado bueno, pescado malo, basura y esto y lo otro. Y entonces, ¿qué hace el pescador? ¿Qué hace el pescador cuando lo recoge? Ahí mismo, ¿verdad? Él sabe cuál es el bueno, lo deja y el malo lo bota. Pero en el reino de los cielos, el que va a hacer eso es Dios por medio de sus ángeles. No estamos nosotros llamados a criticar a nadie, a jugar a nadie, a señalar a nadie, hermano, y se vive mejor así, o yo. Se vive mejor, no esté criticando, deje esos locos quietos. Apréndase el ejemplo que siempre le he dado, el de Judas. ¿Qué hizo Judas en la primera cena instituida por el Señor? Todo la tomó, ¿no? Tomó. ¿Y quién se la dio? Jesús. ¿Y Jesús sabía lo que iba a hacer Judas? Sí. Y se la negó, yo no te la voy a dar a ti, desgraciado, porque tú me vas a meter, tú vas a ir para allá, tú, ¿no? La dio No se la negó, se la dio. Hermano, cuando yo leí eso, yo estaba leyendo, dije, se la va a tomar, desgraciado se la estoy bebiendo todo, se la tomó, dije yo, no puede ser. Busque el otro evangelio. No, se la dio, hermano. Y le llamó amigo, le dijo amigo. Ajá, imagínate. No, pero que en el caso que se la dio, que nosotros, esta es la sangre, esto es el cuerpo, cuidado si toma pecado, Jesús dijo, ¿tú la quieres? Agarra, papá, jálatela todita. ¿Se da cuenta? Entonces, y la culpa no es de Jesús, porque él dijo, uno de los que están aquí me va a entregar, entienden lo que va a hacer a lo pronto. O sea, que más señales quiere, y el Señor lo dejó. Entonces, nosotros que somos pecadores también, como Judas, no como el Señor, él no pecó, que tenemos nuestra falla y tenemos nuestros muertos escondidos, todavía vamos saliendo a tomar la Santa Cena, vamos por el camino y vamos, ay Señor, la Santa Cena, perdóname Señor, ay, perdóname, la sangre de Cristo me limpia, que casi esto nos persinamos. ¿Ves? ¿Estoy hablando verdad o no? Yep. Ajá. Entonces, queremos juzgar a los demás, porque nosotros ese día nos santificamos. Entonces, no se meta usted a juzgar a nadie. La palabra está diciendo, déjale eso a los ángeles, hermano. Gózate tu culto, gózate tu reunión. Puedes aconsejar a la persona, aconséjala. ¿Ah? Estos días David y yo fuimos a visitar una persona y Jacob y le ofrecimos unos palos a una gente. De buena manera. Le dijimos, si tú no te congregas, te damos unos palazos. Y como yo cargo 2 palos en la camioneta, ¿qué hice David con los palos? Sí, ahí están. Lo sacó y se lo enseñó. Le saqué los 2 palos al hombre. Y le dije, pero no, David, otro es mío. Si tú no vuelves a la iglesia, te vamos a caer palazos. Sí. ¿Qué dijo el hombre, David? Que se iba a ir, ¿verdad? Sí, pero no fue. Entonces, sí, pero vamos a caer, ¿sabes? Sí, te lo informo. Que no, entonces, hermano, mire, no vi. Tenemos y que sea usted, sea original, no esté siguiendo patrones ni normas, sea usted. Yo sabía cómo entrar a ese hermano y este hermano, te voy a dar unos palazos, hay que darte unos palazos, yo te los voy a dar, yo, el pastor Cabello, te voy a dar unos palazos para que tú te congregues. Amén, sí, Señor. Ya fuimos a visitar otra David de Jacoba. ¿Y qué le dije yo? Que todo el mundo va a orar por los enfermos. ¿Qué le dije yo a los enfermos, Jacoba? Que orara ella por nosotros. ¿Y oró o no oró? Sí, se puso contenta. Se puso contenta. Todo el mundo a orar por los enfermos, Y le dije, no, yo quiero que usted ore por nosotros. Sí. Y me dijo, pastor, ¿verdad voy a orar? ¡Claro! Y me agarró la mano y se fue a orar. Sí. Eso es lo que yo quiero, que a la luz de la Escritura, lo que la Biblia dice que no es, no, aquí dice, no murmures, no critiques, deja la cizaña, deja la mentira, que eso lo hace Dios al final de su tiempo. Viva feliz, viva contento, viva alegre, aconseje, ayude, colabore, entonces vuelva loco, hermano. ¿Estamos bien? Yeah. O su santidad no lo deja tranquilo. Una santidad rara que hay que criticar, hay que jurungar, hay que chismear, hay que acusar, no, ¿qué es eso, man? Tan sabroso que se vive tranquilo. La palabra favorita de lo que pone un celo, es que yo tengo un celo. Un celo santo. A lo que era. Ok, ese espíritu de chisme es lo que es. Entonces, vamos para
Esta parte me gusta, la que viene el 51. ¿Quién la lee ahora? Dice, Jesús le dijo, ¿habéis entendido esas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Y le dijo, por eso todo escriba o docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas, cosas viejas. Esto me gusta. Fíjate, después que Jesús le da todo ese poco de parábola, Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Qué bueno. Ya sabían todo lo que Jesús estaba hablando. Y mira lo que le dice Jesús. Él les dijo, por eso que, porque están entendiendo, ¿verdad? Sí, porque lo entendieron. Entonces le pone un ejemplo. Por eso, todo escriba docto, o sea, experimentado, conocedor, que sabe, en el reino de los cielos, ojo, en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Si usted es docto, si usted es entendido, si usted conoce la palabra, usted cualquier versículo, cualquier parábola, cualquier pasaje de la Biblia, va a sacar una enseñanza para bendecir a la gente. Eso es lo que estamos dando a entender acá. Pero si no entendemos, ¿qué vamos a enseñar? Nada. ¿Ves? Y otra cosa, entonces no queremos pensar, hermano, no queremos pensar. Es más sabroso que nos digan algo y nosotros abrir la boca como pájaros recién nacidos. Y nos lo comemos todo. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Cuál carpintero? José. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? O sea, ¿cuántos hermanos varones tuvo Jesús? 3. 4. Está contado, voy a tener que enseñarle. Había un José también. 4. No están todas sus hermanas con nosotros, por eso le dije, ¿cuántos varones, hermanos varones? Fíjate, tuvo 4 varones más las hembras. ¿Sabía usted que Jesús tenía hembras? No. Sí. Bueno, sí, pero tenía otras hermanas. O sea que José dijo, peleé con Jesús, pero con los demás no. ¿Entiendes? No entendieron el chiste, pero bueno. No tan espirituales. No están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Escandalizar era como sorprendido. Alarmarse, sí, sorprenderse. Oye, pero este no es el hijo de José. Sí, está. ¿Y de dónde saca esta sabiduría? Pero no lo querían recibir mucho. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hermano, vamos a creer nosotros, hermano. La incredulidad nos quita mucha bendición. Cuando usted le estén hablando de la palabra y usted está viendo que está en su contexto, recíbalo, hermano. Recíbalo. Última enseñanza de acá. Vámonos a la parábola del sembrador. Pastor, una pregunta. Ajá, ¿cómo no? Este Jacob, hermano de Jesús, ese es el Santiago. Ajá, Santiago. Y para que sepa, llegó a ser apóstol. Sí, Llegó. Otros días que ese fue el que escribió Santiago, el libro de Santiago. Exacto, también. Ok. Vámonos a Mateo 13, comenzando la parábola del sembrador. Jacoba, léalo usted, pero ¿alguien tiene un reloj para que lleve el tiempo en que Jacoba se va a tardar en leer la parábola del sembrador? Como un cronómetro, pastor. Ajá, aquí la enseñanza, aquí va una enseñanza. Ya lo tengo, pastor. Ok, cuando Jacoba empiece a hablar, cójale el tiempo. Arranque, pastor, Jacoba. Gracias. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le
se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Para ahí el tiempo. ¿Cuánto tiempo se llevó? 1 minuto y 63 segundos. Ok, 1 minuto y 63 segundos. Ahora vamos a seguir, síguele llevando el tiempo. Ahora brinque al versículo 18. Ajá. Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Tiempo, gracias, tiempo. 2 minutos y medio. Con todo, ¿no? Ajá, 2 minutos y medio. Fíjense lo que yo voy a preguntar acá. 2 minutos y medio se llevó Jacoba leyendo la parábola y explicándola. Ese fue el tiempo que se llevó Jesús, ¿verdad? Ok, 2 minutos y medio. Pregunto, ¿Jesús perdió tiempo explicando el significado de cada terreno? No. No. ¿Y explicó la parábola completa? Sí. ¿En cuánto tiempo? En 2 minutos y medio. Y nosotros, fíjate que me incluye, y nosotros nos tiramos 1 hora con la parábola del sembrador. La agarró, hermano. Que son malos. ¿Sabes lo que es eso? Qué buena pena. 2 minutos y medio leyéndola y explicándola. Vamos a redondear eso en 3 minutos, ¿verdad? 3 minutos. Y nosotros entonces 10 minutos el terreno que tenía espinos, 10 minutos el que tenía piedra, 10 minutos el que estaba duro. Agregue tú. Juega bien, Pedro. 10 minutos el que estaba bueno, 40 minutos en puro terreno. Sí. ¿Se da cuenta, hermano, cómo se pierde el tiempo en lo que no debemos perderlo? Por eso, y eso no lo vamos a evitar. Usted va a seguir escuchando y se va a acordar de mí cuando escuche esa parábola, que la leemos en 2 minutos y nos jalan 1 hora. Yo lo que quiero es que cuando a usted le toque enseñar, hablar a sus hijos, a sus conocidos, a sus compañeros de trabajo, a quien sea, no tiene por qué tirarse 3, 5 horas cuando Jesús explicó una cosa tan profunda, pero tan sencilla en 2 minutos y medio. ¿Qué le parece, hermano? Gracias por su entusiasmo. Muy bueno. Ay, sí, amén, amén. Eso es lo práctico del Señor. Sí.